過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる消えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para Gino Fanfics, Rimuru Chiquito, Hugo Enrique, Camilo Pérez, J. Morse, Nicolás Villar, Dark, Aest, Alexander Juárez, Darkusfix, Benja DX, Blaberry 151, Chloe Golden, Javi Tweet, Víctor Hernández, Jesus, Nielvid, Michael Cubo, Santiago Taxa, Kevin, Pierre Anderson, Daniel Lucero, Chino WTZ, Lucasson, Brian Mateo, Edgar Martínez, Cristian Torres, Kirok, Samael 117, Leo de Gario Caballero, Pablo C. Rueda B, Abraham 133Z, Bradley Torres, Fernando Velázquez, Diego Martínez, Vincenzo, Fede Madeo, Goan, Brian Morales, Grimpas, Espíritu de Luz, Luis Humberto, Beldesatot, José Luis Rodríguez, Alejandro López, Basi Rodríguez, Gabriel Nicolás, C7 Cercero y Mauricio Hernández. Gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. ¿Qué forma tan atractiva has asumido?, comentó Cocabiel, olfateando un poco el aire a su alrededor. ¿Y ese aroma, es el poder de un dragón, no? Exacto, sonrió Takauji. Un rey dragón, para ser precisos. El mago de la oscuridad ahora estaba cubierto de pies a cabeza con una malla de escamas de color dorado. Joyas violetas incrustadas en partes de su superficie y 4 pares de lentes para ver a través de ellas, 2 primarias y 2 más pequeñas debajo. 3 minutos, recuérdalo. Ni siquiera necesitaré la mitad de esa cantidad de tiempo. Créeme. De su espalda sobresalían 10 alas creadas completamente de manera de oscuridad, lo que les daba una presencia casi etérea, mientras la energía corría a través de ellas como un torrente furioso. Su espada había cambiado de forma, la aleación tenía una ligera curva y su longitud se extendía a más de 1 metro. Sin embargo, aunque parecía que pesaba mucho, se sentía ligera como una pluma en la mano de Takauji. Este era el pseudo balance breaker que le había otorgado el Sacred Heart artificial de Azazel, Dawnfang Dragon Another Armor. Su poder se disparó desde la clase suprema baja, hasta al menos la clase suprema alta. ¿Un rey dragón? Si Azazel es quien lo hizo, entonces solo puedo suponer que lo hizo con la ayuda de Fafnir. Correcto de nuevo. Por experiencia, diría que este tipo tiene la mayor parte de la culpa de la estupidez de Rainaré. Así que asegúrate de darle una buena paliza por mí, ¿quieres? Detesto a los adultos que se hacen pasar por malos modelos a seguir para los jóvenes. Rainaré tiene más de 40 veces mi edad, ¿cómo es que ella recibe el trato paternal y yo no? La edad no siempre equivale a sabiduría. Es la crianza lo que importa. ¿Eso es un cumplido? No, tú también eres uno de esos malos modelos a seguir. Solo estoy colaborando contigo porque Azazel quiere que lo haga. Caramba, Azazel esto, Azazel aquello. Es como si el mundo entero hubiera comenzado a girar a su alrededor. Como debe ser. Takauji sujetó firmemente la empuñadura de su espada, lo que permitió que Fafnir imbuyera el metal con sus llamas doradas y aumentara su poder destructivo. Continúa, muéstrame el poder combinado de ti y el gran rey dragón Fafnir. Disfrutaré muchísimo aplastándolo bajo mis pies. Zumbido. El mago blandió su espada, poniendo toda la fuerza que pudo reunir en el movimiento. El aire alrededor de los dos oponentes de clase suprema comenzó a quemarse. Cocabiel lucía una sonrisa maníaca mientras preparaba un círculo defensivo frente a él. Intentó recibir el ataque de frente.
¡Qué arrogante! ¿Por qué toma mis llamas? ¡Bum! La figura entera del cadre estaba envuelta en una furia ardiente. Takauji usó sentido de maná para mirar más allá de la pared de llamas que ocultaba la figura de Kokabiel de él. Espléndido. El ángel caído rugió alegremente. Su cuerpo estaba cubierto de moretones, sin daños significativos visibles para el mago. Si no fueras capaz de tanto, entonces no tendría sentido luchar contigo. Bien hecho. Elogió a Takauji, sus heridas ya comenzaban a sanar. Hasta ahí llegaron las llamas del gran rey dragón. HMPH, si Azazel me estuviera usando, entonces habría funcionado. Seguro. Sin embargo, todavía hay algo que podemos hacer, solo sigue mi ejemplo. Realmente debes amar el sonido de tu propia voz, usó paso de desaparición. Inmediatamente provocó que aparecieran un conjunto de imágenes residuales alrededor de Kokabiel en todas direcciones. ¿Otra ilusión? ¡Qué inexperto eres! De repente, las llamas que cubrían la espada de Takauji comenzaron a cambiar de forma. Su resplandor dorado comenzó a atenuarse, las brasas se volvieron negras mientras crepitaban siniestramente. ¡Clan! La espada curva de Takauji se encontró con la espada de luz de Kokabiel, los ojos de este último se abrieron cuando notó que comenzaba a ocurrir un fenómeno extraño. Tus llamas están interrumpiendo el flujo de mi maná. Buen trabajo. Las comisuras de su boca se estiraron aún más, revelando sus dientes con forma de colmillos. El mago había combinado el poder de su contaminación con las llamas de Fafnir, uniendo el poder del rey dragón y el rey demonio en uno solo. En respuesta, Kokabiel invocó su riqueza de maná. Continuamente imbuyó su espada con energía para no dejar que se desmoronara bajo la habilidad problemática de Takauji. Intercambiaron una ráfaga de golpes, y aunque Kokabiel no pudo seguir su ritmo de velocidad, la regeneración del cadre y su durabilidad bruta le permitieron soportar algunos de los golpes más superficiales del mago. Además, al igual que Reinaré, hizo uso de sus alas en una capacidad defensiva. Manteniendo su espalda completamente cubierta con sus 10 alas en lugar de 2 miserables, si Takauji intentara atacar su espalda, sería contraatacado de inmediato. Él lo sabía. Pueden hacer más que bloquear, ¿sabes? Kokabiel desplegó 2 de sus alas. Afiló sus plumas mientras golpeaban a Takauji, tomando al luchador inexperto con la guardia baja cuando recibió un corte en uno de sus ojos más pequeños. ¿Esas plumas pueden atravesar tu armadura? Deberías haber dicho algo. Solo son capaces de perforar el revestimiento alrededor de tus ojos, es el único punto débil de la malla de escamas. ¡Qué molestón! El cuerpo de Takauji necesitaría al menos un día para que le volviera a crecer el ojo, aunque el hecho de que fuera capaz de hacerlo era impresionante, por decirlo menos. Aunque Takauji tenía una reserva extraordinaria de maná a la que recurrir, si permitía que la pelea continuara como estaba, Kokabiel seguramente tomaría el control. No podía darle tiempo al ángel caído para que se acostumbrara al ritmo de su batalla, ya que el luchador más experimentado Kokabiel sin duda lo usaría a su favor. Por lo tanto, cambió a una táctica de golpear y correr. Usando paso desaparecido constantemente para debilitar a Kokabiel hasta que encontró una apertura que era más de su agrado, en lugar de tratar de igualarlo en una pelea justa. No está mal, eres capaz de discernir tus fortalezas y debilidades en una pelea con bastante rapidez. El cadre elogió sus esfuerzos, haciendo uso de su defensa superior para soportar el bombardeo de Takauji. Sin embargo, no importa lo inteligente que seas, nunca podrás superar la brecha en nuestra experiencia de combate. Los ojos del mago se abrieron de par en par, notando que una alarmante cantidad de maná comenzaba a acumularse alrededor de Kokabiel. Repulsión de luz. Una esfera de maná de luz explotó desde Kokabiel, arrojando el cuerpo de Takauji contra un árbol cercano, mientras su espalda se veía obligada a absorber todo el impacto. Creo que me rompí algo. Eso hiciste, puedo ayudarte a adormecer un poco el dolor, pero de ahora en adelante seguirás experimentando un poco de debilidad. Entonces eso tendrá que ser suficiente. ¿De verdad pensaste que eso era todo lo que tenía? Realmente eres un mocoso en el fondo. Para cuando recuperó el equilibrio, Kokabiel ya había preparado un ataque de seguimiento. Conjuró un arco y una flecha hechos con su maná de luz y tiró de la cuerda lo más atrás posible. Clan. Takauji reaccionó tan rápido como pudo, apenas logrando rozar la flecha de luz con el costado de su espada, lo que provocó que chocara con la sección de la mejilla de su armadura en lugar de su frente. Eso estuvo cerca. No es broma. La sangre comenzó a gotear por el costado de su rostro sobre su armadura, pero en comparación con lo que podría haber sido, fue una herida menor en el mejor de los casos.
Si hubiera sido incluso una fracción de segundo más lento, le faltaría toda la cabeza. Impresionante, realmente pensé que te tenía ahí. Cocabiel se rió con confianza, seguro de que había tomado el control del flujo de la batalla. Oh, bueno, supongo que tendré que acabar contigo de cerca. Aprovechando que Takauji todavía estaba un poco aturdido, el cadre decidió entrar corriendo. Blandió su espada de luz con la velocidad que había mantenido oculta hasta ahora y se preparó para decapitar al mago de un solo golpe. Idiota, subestimaste lo confiado que puedo ser. Lo que no sabía era que cerrar la distancia había sido un error fatal. En cambio, debería haber permanecido a distancia y acabar con Takauji con una andanada de proyectiles. Rebanada. Takauji se movió en el último momento, lo que provocó que Cocabiel separara su brazo izquierdo de su hombro, en lugar de cortarle la cabeza. Y solo por el rostro del ángel caído, uno podía decir que se había dado cuenta de su error demasiado tarde. Un brazo es todo lo que vales de todos modos. Con su espada todavía agarrada, Takauji usó hasta la última gota de fuerza que tenía para golpear a Cocabiel, alojando parte de su espada en el cuello del ángel caído. Jaja, ha pasado tanto tiempo que olvidé lo rápido que terminan las batallas en este nivel. Buen trabajo, joven mago, te has ganado esta victoria. Gracias, con un solo movimiento. Takauji continuó con su ataque, cortando la cabeza de Cocabiel de sus hombros. Tú tampoco fuiste tan malo, dijo, mirando el cadáver sin vida de su oponente. Junto a su brazo desprendido. ¿Cuánto tiempo tardará en regenerarse? Probablemente una semana, 2 como máximo. Este cuerpo es capaz de tanto que sigo aprendiendo cosas nuevas sobre él todos los días. Pero, ¿qué pasaría si te quitaran la cabeza o te perforaran el corazón? ¿Aún así te regenerarías? Lo dudo. Pero, ¿quién sabe? Tal vez soy más fuerte de lo que sé. Con todavía un minuto restante en su balance breaker, Takauji se dio la vuelta para enfrentar a los demonios. Al notar que Fred ya había sido derrotado y que Cerberus estaba en sus últimas, bien podría darles una mano. Golpe. Un corte fue todo lo que necesitó, y el mago decapitó a Cerberus de un solo golpe. Sorprendió a todos los que habían estado luchando contra el monstruo hasta ahora. Pero lo que fue aún más sorprendente fue el hecho de que Takauji estaba frente a ellos y Cocabiel no. Está allí si tienes curiosidad. Señaló el cadáver de Cocabiel con la punta de su espada alargada, una ronda de jadeos recorrió a quienes lo miraron. Tu brazo. Akeno fue la primera en notarlo, cubriéndose la boca con las manos mientras observaba su manga izquierda ondear al viento. Cálmate, lo recuperaré eventualmente. Él desestimó sus preocupaciones con indiferencia. De todos modos, ahora que Cocabiel está muerto, volveré a casa para descansar un poco, como me lo merezco. Buenas noches. Sintiendo que no era necesaria ninguna otra conversación, Takauji simplemente bostezó y desactivó su balance breaker. Volvió a poner a Fafnir en vacío mientras comenzaba a alejarse del grupo. Espera, lo llamó Rias. ¿Qué pasa? Levantó una ceja. Cocabiel dijo que estabas colaborando con Azazel, el líder de los ángeles caídos. ¿Estaba diciendo la verdad? Preguntó de manera acusadora. ¿Y ese Sacred Gear, lo llamó artificial, no? También lo llamó creación de Azazel. Takauji permaneció en silencio, mirándola con una expresión en blanco. Rias, obviamente Cocabiel solo estaba difundiendo mentiras para su propio placer enfermizo. ¿No es así, Taka? Akeno decidió salir en su defensa. Sin embargo, el mago continuó en silencio, preocupando aún más a la reina. ¿Qué sentido tendría eso, Akeno? No es como si Cocabiel supiera que él era mi mago contratado. Akeno no estaba segura de cómo responder, mirando a Takauji con ojos suplicantes. Taka, por favor di algo. Él suspiró. Respóndeme esto, Rias, si yo estuviera trabajando con los ángeles caídos, ¿por qué mataría a Cocabiel? Tú misma lo dijiste, no había forma de que Azazel y Cocabiel no estuvieran del mismo lado. Deliberó por un momento, recordando cómo Cocabiel afirmó que era ignorante cuando ella sacó a relucir el asunto. Para ser justos, no has sido exactamente sincero conmigo últimamente. Primero tu extraña evolución, luego las afirmaciones de Cocabiel, e incluso ese Sacred Gear. Nada cuadra, así que ¿qué otra opción tengo más que dudar de ti? Eras solo un humano común hace unas semanas, no me parece descabellado pensar que estabas recibiendo ayuda externa. Sin embargo, realmente no quiero creer que la estás recibiendo de Azazel de entre todas las personas. Así que si tienes alguna evidencia que respalde tu inocencia, me gustaría recibirla ahora. Rias. No te metas en esto, Akeno.
Esto es entre mi mago contratado y yo. Takauji solo exhaló en respuesta, desconcertado por la primera demostración de competencia real de Rías, y lo gracioso que fue el momento. Lo que solo puso una mueca en el rostro de su contratista. Si sospechas de mí, entonces realmente no hay necesidad de palabras, ¿verdad? Sabes lo que tienes que hacer. El humor de Rías siguió agriándose. ¿Y qué sería eso? El contrato, rómpelo. Es tu derecho como titular. Espera. Te dije que te mantuvieras al margen, ¿no? Rías invocó el contrato que le habían asignado. Además, si crees que puedes acorralarme con un farol, entonces estarás muy equivocado. Colocó sus dedos en posición para rasgar el trozo de papel. Hazlo, no estoy mintiendo. No podía leer ni una pizca de emoción en su rostro. No lo entiendo, vaciló Rías. ¿Qué tienes que ganar perdiendo tu contrato conmigo? ¿De verdad estás trabajando con los ángeles caídos después de todo? No quería creerlo, pero su falta de expresividad implicaba lo contrario. Incluso si lo estuviera haciendo, ¿crees que te lo diría a ti de entre todas las personas? Rompe el contrato, Rías Gremory. La empujó de nuevo, sin dejarle otra opción para que no pareciera una cobarde. Lágrimas. Akeno no podía creer lo que veía, observando con horror cómo los trozos de papel caían al suelo. Listo, a partir de este día ya no eres mi mago contratado. Ashikaga Takauji. A pesar de la audacia de sus palabras, no había ni un poco de confianza en ellas. Bien. Un demonio de clase alta como tú no tiene por qué tener a un mago de clase suprema como sirviente de todos modos. Takauji le dio la espalda y siguió alejándose. Adiós. Perfecto. Absolutamente perfecto. Gracias Cocabiel, ahora podré seguir adelante con Azazel antes de lo que esperaba. ¿Qué acaba de pasar? Issei sintió la necesidad de decirlo. No lo sé, en serio que no lo sé, respondió Kiba. El último grillete que frenaba el crecimiento de Takauji había sido eliminado. Takauji decidió que quería disfrutar un poco más de Kuo antes de que inevitablemente partiera, por lo que decidió caminar el resto del camino a casa en lugar de teletransportarse de regreso. Supongo que aquí es donde nos separamos, sostuvo su espada en su mano. La levantó hasta su rostro mientras observaba la multitud de grietas en la aleación. La hoja en sí parecía que podría romperse en cualquier momento. El poder de él y de Fafnir al mismo tiempo había demostrado ser demasiado para el arma y, a juzgar por el estado en que se encontraba, repararla tampoco sería de mucha utilidad. Gracias por su servicio, abrió su dimensión de bolsillo con vacío y arrojó la hoja dentro de ella. Se desprendió oficialmente de su primera ama. No te deprimas, Azazel te hará uno apropiado esta vez, uno que no podrás superar ni siquiera en una década. ¿Es ese tu intento de tratar de animarme? Tal vez. ¿Funcionó? Un poco. Se metió la mano que le quedaba en el bolsillo, disfrutando la sensación de una suave brisa rozando su rostro mientras continuaba su caminata. Disfrutando completamente del resplandor de haber vencido a un oponente verdaderamente poderoso. Su primera pelea adecuada de Ultimate Class había terminado en victoria, y solo habían pasado unas pocas semanas desde que había despertado su poder. Oye, Takauji se detuvo. Mirando hacia arriba a una extraña figura que había aparecido frente a él, su espalda descansaba contra uno de los árboles plantados en el parque. Era un joven apuesto con cabello plateado claro y pupilas color avellana, que vestía una camisa verde oscuro y una chaqueta de cuero negra con el cuello levantado. Como si estuviera tratando de parecer un delincuente o algo así. Y con el sentido de manera de Takauji pudo distinguir tres cosas sobre la figura con solo mirarlo. Un demonio, un humano y un dragón. Exacto. Te vi pelear con Cocabiel, te desempeñaste bastante bien allí. Mucho mejor que esos mocosos a tu alrededor al menos. Comenzó a acercarse a Takauji, pero este último no reaccionó, ya que no percibió ninguna intención hostil del hombre. ¿Quién eres? El joven de cabello plateado parecía sorprendido. ¿Azazel no te habló de mí? Inclinó la cabeza. Me temo que no. Takauji encontró un poco extraño que un demonio supuestamente tuviera algún tipo de conexión con Azazel. Qué desafortunado, suspiró. Mi nombre es Valí Lucifer, seguramente eso debería sonarles a algunos. Los párpados de Takauji se levantaron un poco, examinando cuidadosamente al joven frente a él. Ese nombre había sacudido un poco su memoria. Ya veo, entonces eres el actual emperador dragón blanco. Valí asintió. Te preguntaría qué estás haciendo en Kuo, pero viendo que Issei-kun está aquí, dudo que sea necesario. De hecho, estoy aquí para encontrarme con mi rival destinado, pero esa no es la única razón.
En realidad, Azazel me contó un poco sobre ti, y también mencionó que lucharías contra Cocabiel hoy, así que decidí ir a echar un vistazo. ¿Estás trabajando con Azazel? Y antes de continuar, si llegaste a estar parte del video, comenta el emoji del ojo, así sabré quiénes ven mis videos completos. Eso es sorprendente. Jaja, eso escuché. En realidad, he estado con Azazel durante bastante tiempo, desde que yo mismo era un mocoso para ser exactos. La expresión de Balí parecía ser de nostalgia, recordando los muchos momentos que había pasado con el gobernador general. Entonces, básicamente te crió algo así. Supongo que tiene sentido considerando que tienes un Longinus. Si Balí tenía a Azazel de su lado mientras aprendía a usar división divina desde que era un niño, entonces su fuerza representaría un serio desafío para que Issei siquiera pensara en igualarla. Básicamente, después de verte pelear contra Cocabiel, iba a desafiarte a un duelo, pero no estoy seguro de cómo me siento acerca de enfrentarme a un lisiado. Balí miró su brazo izquierdo faltante. Volverá a crecer pronto, ya que probablemente puedas sentir que no soy exactamente un humano, o al menos ya no. El emperador dragón blanco entrecerró los ojos. Sí, definitivamente no eres un humano. O cualquier raza que reconozca, de hecho, ¿qué se supone que eres exactamente? Balí había peleado con personas de todo tipo de orígenes a lo largo de su vida como adicto a las batallas, pero el aroma de Takauji seguía siendo un misterio para él. No lo sé, se encogió de hombros. Lo que hizo que Balí frunciera el ceño un poco. Tanto yo como Azazel todavía estamos en el proceso de descubrir quién soy. Lo mejor que se le ha ocurrido hasta ahora es demonio, así que puedes usarlo si quieres. ¿Demonio? Balí se rascó la barbilla. Si eres capaz de regenerar extremidades sin siquiera necesitar el uso de una lágrima de fénix, entonces diría que es una forma bastante precisa de describirte. Takauji solo pudo reírse entre dientes, tomándolo como un cumplido en lugar de un insulto. Las lágrimas de fénix eran una medicina muy solicitada, que solo podía ser elaborada por un demonio de sangre pura de la casa Fénix. Requería que el demonio elegido pasara por un ritual que tenía una tasa de éxito subóptima, lo que hacía que la medicina fuera un recurso muy escaso y aumentaba su valor considerablemente. Además, las lágrimas de Fénix en realidad no eran capaces de restaurar las extremidades perdidas por sí solas. Solo podían volver a unir las extremidades si el usuario aún las tenía. Si quieres conocer a Issei-kun, probablemente ya haya regresado a su casa. Solo ten en cuenta que sus amigos son un grupo bastante ruidoso, así que si apareces de la nada, probablemente se volverá caótico bastante rápido. Tomado nota. Sin embargo, no tengo intención de conocerlo ahora mismo, no con su escasa fuerza. Es justo, parece estar luchando por ganar el reconocimiento del Drake en este momento, así que probablemente pasará un tiempo antes de que veas algún progreso genuino. Takauji hizo una pausa por un momento. Por otra parte, el crecimiento no siempre es una pendiente suave, a veces es explosivo. Él era un excelente ejemplo de esto, pasando de la clase alta a la clase suprema en un solo instante. Entonces será mejor que se apresure y explote. Albion me ha estado molestando para que lo mate y espere a otro anfitrión. Pero no tengo idea de cuánto tiempo podría tomar eso, así que todavía lo estoy deliberando. No es Belzard, eso es seguro. Takauji y Balí compartieron una risita. Pero, en cierto modo, podría ser un mejor anfitrión dragón que tú y yo. ¿Qué te hace decir eso? Albion y Fafnir también habían comenzado a escuchar. Tiene una ira seria ardiendo en su interior, aunque rara vez la muestra. Según Azazel, la ira es aparentemente el mejor combustible para un dragón. No tengo nada más que codicia en mí, y aunque no estoy seguro de lo que tienes, ciertamente no es ira lo que estoy sintiendo de ti. Balí tarareó, compartiendo una breve conversación interna con Albion. Mi dragón está convencido de que Youdou Issei es el dragón emperador rojo más débil hasta la fecha. Sin embargo, también dice que si lo que dices es verdad, entonces puede haber algún mérito en que conserve el bostejear un poco más. Bueno, tienes infinitamente más experiencia con dragones que yo, así que tendré que creer en tu palabra. Al no tener más palabras para intercambiar con el dragón desaparecido, Takauji decidió continuar su paseo hacia su casa. Oye, ¿te importa si te pido un favor?, preguntó Balí. Seguro. ¿Puedo quedarme en tu casa un rato? Planeo quedarme en Kuo un poco más, y también me gustaría encontrarme con Azazel si está cerca. Takauji lo pensó por un momento, descubriendo el hecho de que el monstruo frente a él estaba conversando con él de manera tan casual. Por otra parte, Takauji era un monstruo ahora.
Está bien, si estás con Azazel, entonces probablemente se alegrará de verte de todos modos. Por lo que había oído, la relación de Balí con el gobernador parecía terriblemente cercana. Estoy en casa. Takauji y Balí se quitaron los zapatos. El sonido de pasos apresurados se acercaba rápidamente a ellos mientras el mago se preparaba para el impacto. Takauji-sama. Rainare se estrelló contra su pecho como de costumbre. ¿Cómo luchaste? Tu brazo. Le tomó un momento notar la extremidad faltante de Takauji, lo que la hizo retroceder, horrorizada por lo que estaba viendo. Cálmate, volverá pronto. Esta era la tercera vez que hacía esa aclaración. Aunque la confianza en su voz calmó un poco a Rainare. Eso espero. Se giró hacia su izquierda. Balí, ¿qué estás haciendo aquí? Debería preguntarte eso, pensé que Azazel ya te habría matado por actuar por tu cuenta. Su humor se vio afectado de inmediato, recordando el regaño que había recibido de él cuando Azazel invitó a Takauji a su primer encuentro. ¿Ustedes dos se conocen? Cuestionó Takauji con una ceja levantada. He visto a Balí algunas veces en Grigori, pero Dios mío, ¿cómo has crecido? Recuerdo cuando apenas llegabas a mi rótula. Rainare hizo un gesto, provocando que Takauji se riera entre dientes al ver que el rostro de Balí se enrojecía de vergüenza. ¿Podemos no hablar de eso? Además, todavía no me has dicho qué estás haciendo aquí. Balí quería desesperadamente cambiar de tema. Estoy trabajando para Takauji-sama ahora, respondió alegremente. Aferrándose al brazo de Takauji mientras le mostraba a Balí el número que tenía en el dorso de su mano. ¿Hiciste que Rainare fuera la sirvienta de todas las personas? ¿Azazel te obligó a hacerlo o algo así? Rainare golpeó a Balí en el hombro, sorprendiendo a este último cuando realmente sintió algo del impacto del ángel caído. Estaba bastante débil cuando la obtuve por primera vez, pero ha recorrido un largo camino. Incluso ahora tiene su propio Sacred Gear. La última parte de esa declaración dejó a Balí bastante intrigado. ¿Un Sacred Gear? Pero no tiene sangre humana, ¿cómo es eso posible? Rainare sonrió, invocando Duilig de Alin en su forma básica. Mostrándole a Balí los dos anillos plateados en su mano izquierda y derecha. Se lo quité a una monja con la que me encontré. Dijo sin una pizca de vergüenza. ¿Entonces lo robaste? Se pellizcó el puente de la nariz. Bueno, eso suena como algo que harías. Probablemente sea la única razón por la que Azazel te dejó vivir para empezar. Una vena sobresalía de la frente del ángel caído. Veo que todavía no tienes idea de cómo hablar con las mujeres, déjame adivinar, todavía estás soltero, ¿no? Balí Lucifer, el emperador dragón virgen. Los dedos de Balí se crisparon. ¿Estás tratando de llevar esto afuera? Rainare dejó escapar una sonrisa traviesa, corriendo hacia la espalda de Takauji y envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. Kia. El dragón blanco de la virginidad está tras de mí. Protégeme, cariño. Ella se rió mientras se acurrucaba contra él. Balí dio unos pasos hacia adelante con una mirada furiosa en su rostro. Acabo de luchar contra un cadre, no tengo la energía para esto. Suspiró, reteniendo a Balí con su brazo restante y usando sus dientes para agarrar a Rainare por la parte de atrás de su camisa, como una gata madre levantando a un gatito. ¿Podemos simplemente dar por terminada la noche? Ustedes dos pueden pelearse todo lo que quieran mañana. Jejeje, el gran rey demonio ha sido reducido a una simple niñera. Qué lamentable. Cállate. ¿No puedes decirle a Albion que lo calme o algo así? ¿Eh? Albion da miedo, no quiero hablar con él. Vaya dragón que eres. La diferencia entre un rey dragón y un dragón celestial era mucho mayor de lo que Takauji imaginaba. Parece que la casa Ashikaga se ha vuelto aún más animada. Balí se detuvo, dándose la vuelta para encarar la voz extremadamente familiar que había aparecido detrás de él. ¿Lo estás haciendo bien? Balí. Así que realmente estabas aquí, Azazel. Takauji exhaló un suspiro de alivio, bajando a Rainare cuando ella inmediatamente decidió aferrarse a él. Sí, se volvió hacia Takauji. Parece que terminaste ganando contra Kokabiel, buen trabajo. El mago asintió, usando vacío y arrojando a Fafnir hacia él. Gracias. Además, si quieres puedo hacerte un nuevo brazo, probablemente será incluso mejor que el que tenías antes. No es necesario, volverá a crecer. Eso ya es la cuarta vez. Ah, ¿sí? Vaya regeneración la que tienes ahí. Azazel pensó en probar el cuerpo de Takauji por un momento. De todos modos, probablemente todos deberían descansar un poco. Voy a empezar a hablar con los otros peces gordos para ver cómo se van a manejar las secuelas de esta situación.
Entonces, ¿para qué me llamaste aquí de nuevo? Takauji le preguntó a Azazel, habiendo sido convocado al área de entrenamiento subterránea el día después de la derrota de Kokabiel, con Bali y Rainare todavía profundamente dormidos arriba. Tu espada se rompió, así que pensé que era lo correcto que te hiciera una nueva. Takauji parecía extremadamente más complacido. Pero ten en cuenta que, técnicamente hablando, esta espada es algo así como un fracaso. Técnicamente hablando. El mago arqueó la ceja. ¿Qué se supone que significa eso? Ya lo verás. Azazel procedió a invocar lo que parecía una tina llena de algún tipo de sustancia gelatinosa, una katana de tamaño estándar flotando dentro de ella que tenía una simple tsuba de bronce de forma ovalada, con un anillo grabado alrededor de los lados y un mango revestido de negro. A mí me parece una espada bastante normal, ¿cómo es que es un fracaso? Lo único extraño del arma era la forma en que estaba sostenida, nada más. El problema es que es demasiado afilada. Takauji dijo inexpresivo. Vas a tener que explicarme por qué eso es un problema. El filo no es el único problema, también lo es la suavidad. Nunca se astilla sin importar con qué la golpees ni cómo la golpees. No puedes guardarla en ninguna funda convencional porque la destrozará en el momento en que la hoja haga contacto, e incluso el sonido no es el de una espada normal. ¿El sonido? Sí, puedes probarlo tú mismo. Azazel le arrojó la espada a Takauji, quien la atrapó sin esfuerzo con la mano que le quedaba. Takauji caminó hacia una de las rocas, levantando la espada mientras se preparaba para blandirla. Zumbido. ¿Qué demonios? Soltó en voz alta. En lugar de hacer un ruido cortante, la hoja hizo lo que solo podría describirse como una suave vibración debajo al ser balanceada. Y no solo eso, la roca había sido cortada en dos a pesar de que Takauji no canalizaba absolutamente nada de maná. Es extraño, ¿no? La hice completamente por accidente, pero como puedes almacenar cosas en una dimensión de bolsillo, pensé que si alguien podía quedarse con esta espada, serías tú. Pero ten cuidado con ella, incluso si accidentalmente te tocas a ti mismo y a alguien con el filo, independientemente de si aplicas fuerza o no, cortará. Continuó moviendo la hoja, realmente fascinado por el sonido alienígena que producía cada vez que la movía. Me la llevo. Genial, honestamente hablando, incluso yo me siento bastante incómodo con esa cosa. Si acaso, me estás haciendo un favor al quitármela de encima. La basura de un hombre es el tesoro de otro. Admiró la espada de cerca, mirando su propio reflejo en la aleación impecable. Me gusta el optimismo, se rió Azazel. Por otra parte, noté algo de lo que carecías durante tu pelea con Kokabiel. Las cejas de Takauji se fruncieron. ¿Estabas mirando? Por supuesto que lo estaba haciendo, era uno de mis cadres, pero eso no viene al caso, el punto es que tu poder en bruto es excepcional, pero tu técnica es más que descuidada. Tu manejo de la espada en particular. El mago puso los ojos en blanco. Solo tengo una semana y algo de experiencia con ella, lo siento si esperabas que fuera Miyamoto Musashi o algo así. Ya ni siquiera puedo entrenar con el tipo que me estaba instruyendo, ya que probablemente terminaría matándolos y dejo que mi fuerza se desvanezca incluso un poco. Sonaba como una broma, pero si intentaba entrenar a Kiba en su forma actual, en el mejor de los casos recibiría una lesión grave. Y en el peor de los casos, sería fatal. Jaja, por suerte para ti, he dominado prácticamente todas las armas bajo el sol a lo largo de mi escandalosa vida. Ni siquiera intentó ocultar su fanfarronería. Me encargaré de instruirte a partir de ahora, como beneficio adicional, será una buena forma de que adquieras algo de experiencia con esa nueva espada tuya. Espera, ¿quieres que use esta monstruosa cosa? Incluso para ti, ¿no es un poco peligroso? Takauji era muy consciente de la abrumadora fuerza de Azazel, pero aún así sentía que la espada en sus manos representaba una amenaza para el ángel caído. Si por algún milagro logras asestarme un golpe y termino perdiendo una extremidad o dos, que así sea. Probablemente podría usar tu sangre para regenerarla de todos modos. ¿Cómo? Sintió la necesidad de preguntar. Todo lo que tengo que hacer es manipular tu sangre de la misma manera que la familia Fenix hace con sus lágrimas, excepto que la tuya probablemente sería mejor ya que tienes uno de los manás más potentes que he visto. Pero los Fenix pueden regenerar sus extremidades instantáneamente, ¿no? Para mí tomará al menos una semana o dos. Es cierto, pero soy Azazel. Puedo hacer cualquier cosa. ¿Quién podría discutir con una lógica tan impecable? Además, por curiosidad, ¿cómo sabes cuánto tiempo te tomará regenerar tu brazo?
Hasta donde yo sé, nunca lo has perdido antes desde que obtuviste tu nuevo cuerpo. El mago solo pudo encogerse de hombros. Supongo que es solo instinto, es similar a cómo supe que podía probar ese nuevo poder en el que fallé. Lo usé cuando obtuve este cuerpo por primera vez. Una vez que se revela una habilidad, la información básicamente fluye hacia mi cerebro. Ya veo, entonces es similar al instinto de un animal en ese sentido. Pero por mucho que me encantaría interrogarte más, ahora no es exactamente el momento para charlar. Azazel invocó una espada de luz, una incluso más definida que la que había usado Cocabiel. La energía que la atravesaba era significativamente más amenazante y potente. ¿Listo? La postura del gobernador permaneció casual, justificadamente confiado en su técnica superior sobre Takauji. Takauji comenzó a cubrir su nueva espada con maná de oscuridad mientras se familiarizaba con su compañero, aplicándole la maldición contaminación como lo había hecho contra Cocabiel. La estructura de la espada no vaciló en lo más mínimo durante el proceso, demostrando su poder superior a su antigua. Listo. Takauji decidió usar paso desaparecido desde el principio, sin ser tan tonto como para contener ni una pizca de su fuerza contra el gobernador general. Esa es una buena técnica de movimiento que has desarrollado, excelente incluso. Sin embargo, cada vez que lo usas hay un retraso entre el final de tu paso y el golpe de tu espada. Lo que deberías estar haciendo es preparar el golpe antes de dar el paso y luego lanzarlo una vez que alcances a tu oponente. No solo hará que tu ataque sea más rápido, sino que el impulso que genera tu velocidad también aumentará su poder. Azazel explicó todo esto mientras luchaba contra el mago, a lo que este último se aseguró de absorber hasta la última palabra que salía de la boca del ángel caído. Entonces, ¿tengo que predecir la trayectoria de mi golpe antes de saber siquiera hacia dónde apuntar? ¿Es eso siquiera posible? Jaja, para un cerebro humano tal vez no. Pero ahora tu destreza calculadora ha aumentado al menos 10 veces, ¿no es así? Estoy seguro de que lo resolverás. Por supuesto, la mente mejorada de Takauji todavía estaba muy lejos de la de Azazel. El cerebro del gobernador era rivalizado solo por Beelzebub. Esto no es suficiente. Todo lo que estoy haciendo es correr sin rumbo mientras trato de dar un golpe de suerte, ya no puedo permitirme luchar así. No si quiero enfrentarme a oponentes aún más duros de la clase definitiva. Supongo que es hora de ser un poco creativo. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Azazel lucía una sonrisa perpleja, mirando como una cuerda sombría salía de su propia sombra y se enganchaba a su brazo, el que empuñaba su espada de luz. No recuerdo que fueras capaz de eso, aunque supongo que debería haberlo esperado ya que soy yo quien elogió esa mente mejorada tuya para empezar. El poder de Takauji era la capacidad de manipular la oscuridad, naturalmente esto incluía la del enemigo como bueno, es decir, su sombra. Aunque, todo lo que era capaz de hacer con sus sombras era hacer que las construcciones que podía generar salieran de ellas. No podía hacer nada trascendental como atarlas al suelo con ella. Especialmente no alguien del calibre de Azazel. ¿Pero te das cuenta de que puedo romper esto solo con mi fuerza bruta? El gobernador comenzó a mover su brazo hacia arriba, ya comenzando a desgarrar la cuerda. Lo sé. Usó paso desaparecido para cerrar la distancia, decidiendo cortar su propia cuerda primero para sorpresa de Azazel. El brazo de Azazel se lanzó hacia atrás, similar a lo que sucede cuando sueltas abruptamente una cuerda durante un tira y afloja. Normalmente haciendo que el tipo en el otro extremo se caiga en caso de que estés perdiendo. Una estrategia infantil, pero efectiva. Clan. Takauji chasqueó la lengua, la velocidad de Azazel todavía demostraba ser demasiado para él. Probablemente hubiera perdido algunos dedos si eso hubiera golpeado. Buen trabajo, cuanto más creativo te permitas ser, más opciones tendrás durante una batalla. La creatividad es una de tus fortalezas, así que no lo olvides. Continuaron entrenando hasta la noche, Takauji finalmente había gastado lo último de su resistencia física contra el viejo monstruo. Su espalda estaba apoyada contra el suelo mientras su pecho se agitaba por el agotamiento. Entonces, ¿qué aprendimos? Azazel se inclinó sobre él. Aprendí que prefiero luchar contra Cocabiel 100 veces antes que entrenarte, fenómeno de la naturaleza. No logró asestar ni un solo golpe real al gobernador, sin importar lo que se le ocurriera, Azazel simplemente lo contrarrestaría en el acto. ¿El rey demonio me está llamando fenómeno de todas las personas? Lo tomaré como un cumplido.
Parece que el poderoso gobernador general de Grigori se ha rebajado tanto hasta el punto de intimidar a un lisiado. ¿Cómo pensarán las personas en casa de una caída así? Balí entró en la cámara de entrenamiento, acompañado por Rainaré detrás de él. Lisiado temporal, aclaró Takauji. Azazel-sama está haciendo esto por el bien de Takauji-sama, ¿no es así? Obviamente, ella salió en defensa de Azazel. No, definitivamente lo está haciendo por su propio placer enfermizo. Balí insistió, y Takauji no pudo encontrar exactamente la fuerza para refutar la afirmación. Tal vez en lugar de criticar mi mentoría, podrían hacer algún entrenamiento por su cuenta. Balí, ¿te das cuenta de que incluso con su brazo faltante todavía lo harás? Balí se detuvo, sorprendido por la declaración. ¿Qué? Su humor se agrió, sintiendo que Azazel estaba hablando en serio. No me digas, necesitas tocarlo para activar tu habilidad, ¿recuerdas? ¿Viste cómo peleó con Cocabiel? ¿De verdad crees que serías capaz de lograr eso? Sin que te corten el brazo, claro está. Takauji permaneció en silencio, interesado en escuchar más sobre división divina. No importa si no puedo tocarlo, todavía tengo tu media dimensión, lo sé. Lo mismo sigue siendo válido, no podrás activarlo antes de que él llegue a ti, e incluso si lo haces, probablemente te engañará con una ilusión. Te agradecería que no fueras por ahí revelando mis habilidades tan abiertamente. Takauji gimió. Ah, lo siento por eso, solo necesitaba dejar algo en claro. Se volvió hacia el confundido emperador dragón blanco. Balí, ¿no es hora de que empieces a hacer uso genuino de tu linaje? El poder demoníaco que corre por tus venas es capaz de mucho más que solo ser un apoyo para división divina. Nunca vencerás al hombre que esperas vencer sin él, créeme. A medida que avanzaba la conversación, Takauji tuvo la sensación de que estaba escuchando cosas que no se suponía que debía escuchar. Por otra parte, Azazel había sido lo suficientemente inteligente como para no mencionar ningún nombre. ¿Quieres decirme que supera incluso a un dragón celestial? Lo siento, pero no me lo creo. Azazel negó con la cabeza. No necesariamente, pero estás hablando del propio Albion. Albion ya no puede usar ese poder libremente, e incluso si pudiera, no sería una victoria garantizada. Al menos inténtalo, ¿quieres? Si después de probarlo un poco decides que aún no quieres confiar en él, entonces no diré una palabra más. Lo prometo. Se miraron el uno al otro por un momento, el aire entre ellos se volvió más pesado cuando Rainaré decidió moverse y saltar hacia Takauji. Bien, lo intentaré. Pero te digo que realmente no lo necesito. El gobernador solo sonrió, asintiendo mientras llevaba a Balí a un lado y comenzaba a entrenarlo. Toma, te traje algunos bocadillos. Rainaré le dio a Takauji una almohada para el regazo, sacando algunos refrescos para que comiera después de gastar toda su energía contra Azazel. Eres un salvavidas. La elogió, plantando una sonrisa de 1000 vatios en su rostro. Para la próxima semana de sesiones de tortura ininterrumpidas contra Azazel, la capacidad de Rainaré para evitar que el cuerpo de Takauji implosionara sería crucial. Hoy era el día, los 3 grandes poderes se reunirían en Kuo para tener una reunión entre ellos. Y la Academia Kuo había sido elegida como el lugar oficial para que se llevara a cabo el evento, dentro de la sala de reuniones del personal. Era tarde en la noche, y la totalidad de la institución había sido rodeada por guardias de las 3 facciones, acompañados por una barrera que aseguraba que nadie pudiera entrar o salir una vez que la reunión hubiera comenzado. ¿Cuándo planeas convocarla? Balí tenía su espalda apoyada contra una de las paredes de la habitación, con Takauji a solo unos centímetros de él. El brazo de la maga había vuelto a crecer por completo durante la última semana. Ella... ¿Estás hablando de Rainaré? ¿De quién más estaría hablando? Dijiste que mostrarle a Youdowisei que ella todavía estaba viva desencadenaría la ira dentro de él de la que me hablaste. Albion y yo nos estamos impacientando. Takauji exhaló, mirando hacia la puerta. Para empezar, Issei-kun ni siquiera está aquí todavía, y sería mucho mejor si hiciera la revelación cuando estuviera bajo algún tipo de presión. Cuanto más nublada esté su cabeza, más fuerte será el golpe. Miró brevemente a Azazel. Dijo que había una posibilidad de que alguien intentara algo, pero ¿quién demonios tendría la audacia de atacar un evento con esos monstruos presentes? Balí señaló hacia la mesa en el centro de la habitación, con un conjunto de sillas tipo trono colocadas a su alrededor. Takauji solo reconoció a 2 de las figuras, una era Circex y la otra era Azazel. Una de las personas sentadas a la mesa parecía ser una chica de unos 15 años, luciendo un cabello negro peinado en 2 coletas.
Tenía ojos azules brillantes y vestía un atuendo que parecía estar cortado de la misma tela que el de Circex, en cuanto a estatus. Ella no era otra que Seraph Leviathan, uno de los 4 satanes junto con su contraparte Gremory. También era la hermana mayor de Sona Sitri, lo que explicaba por qué Takauji se sentía adverso hacia ella a pesar de no haberla conocido nunca antes. El otro era un hombre de aspecto atractivo con cabello largo y rubio y pupilas verdes, vestía una túnica roja con una cruz dorada en la parte delantera de su alba blanca. Acompañado de hombreras doradas con una faja blanca y un halo radiante sobre su cabeza. Era Michael, el supervisor actual del cielo en lugar de la ausencia del dios bíblico. Lo que lo convertía en un antiguo camarada de Azazel. Me pregunto, ¿quién en realidad? Le lanzó una mirada extraña a Balí, entrecerrando los ojos mientras miraba al joven de cabello plateado por un momento. Está actuando de manera diferente, tiene la misma expresión que yo cuando pienso en revelar a Reinaré. ¿Qué planeas hacer? Balí Lucifer. La puerta se abrió, las comisuras de la boca de Takauji y Balí se estiraron mientras veían a un grupo entrar en la habitación. La nobleza Gremory había llegado, con Shenobia junto a ellos por alguna razón. ¿Oh? ¿Se las arregló para convencer al exorcista de convertirse en un demonio? Interesante, muy interesante. ¿Qué estás haciendo aquí? Rías preguntó inmediatamente al fijarse en Takauji, teniendo que mantener la voz baja a un nivel razonable en presencia de los líderes de la facción. ¿Qué quieres decir? Inclinó la cabeza. Soy el mago contratado por Azazel, ¿por qué no estaría presente? Azazel y Takauji habían firmado un contrato de 3 meses después de que este último le informara que su contrato con Rías Gremory había sido anulado. Las expresiones de los subordinados de Rías se tornaron en ceños fruncidos, Takauji encontró sus miradas inmensamente entretenidas. Así que estabas trabajando con él después de todo. El sonido de alguien aclarándose la garganta llamó la atención de todos, perteneciente a la de Lucifer. Rías, este no es el momento ni el lugar para que resuelvas tus quejas. ¿Lo entiendes, no? A pesar de ser un Siscon genuino, en este momento Circex tenía que mantener su apariencia formal. La joven Gremory no respondió, simplemente se tragó su impulso de arremeter contra Takauji y se sentó en una fila de sillas colocadas al lado de una de las paredes, preferiblemente lejos del rey demonio y el emperador dragón blanco. Aunque todavía no sabían quién era este último. Ahora que todos los grupos apropiados están reunidos, ¿comenzamos?, sugirió Azazel, recibiendo una serie de asentimientos afirmativos de sus compañeros líderes. Entonces, comencemos con un recuento de los eventos que llevaron a que se convocara esta reunión en primer lugar, dijo Circex. Se volvió hacia su hermana poco después. Rías, ¿estabas presente en el evento, no? Sí, Circex-sama. Entonces, ¿te importaría resumir lo que nos sucedió? Ella asintió, comenzando su explicación. Comenzando con su encuentro con Freddy el arzobispo genocidio, junto con las Excalibur robadas que habían obtenido de las iglesias católica, protestante y ortodoxa oriental. Continuando con la aparición de Cocabiel y su invocación de Cerberus, el perro guardián del infierno, y finalmente, y luego Ashikaga Takauji derrotó a Cocabiel con la ayuda de algún tipo de dispositivo que había obtenido. Ella puso un gran énfasis en la segunda mitad, lo que le valió una leve risa al hombre en cuestión. ¿Dispositivo?, repitió Circex de manera interrogativa. Está hablando de uno de los Sacred Gears artificiales que creé, dijo Azazel. Se lo presté. Ya veo, gracias por tu relato, Rías. Azazel, ¿hay algo que te gustaría agregar?, dijo con cierta implicación. No, Cocabiel fue condenado a muerte por ir en contra de mis órdenes directas, de mantener una posición de paz como correspondía a su transgresión. Eso es todo. Michael tarareó. Eso es lo que me confunde, Azazel. Has estado reuniendo usuarios de Sacred Gear por un tiempo, e incluso tienes al Vanishing Dragon de tu lado, lo que me llevó a creer que estabas planeando otra guerra o algo así. Además, recientemente obtuviste un mago de clase suprema no registrado en Ashikaga Takauji como tu mago contratado. ¿Qué tienes planeado? Azazel dejó escapar un gruñido, pellizcándose el puente de la nariz con los dedos. Ustedes realmente no tienen fe en mí, ¿verdad? No. Ninguna. Nope. El gobernador exhaló un gruñido mientras se encorvaba ligeramente en su silla. Como les he dicho a todos ustedes tantas veces en el pasado, todo lo que hago es por el bien de la investigación. Guerras, territorio, venganza, política en general. ¿Alguna vez he mostrado algún interés en ellos? Nadie podía refutarlo.
Supongo que la investigación que hago a puertas cerradas realmente los tiene a todos nerviosos, ¿no? ¿Todos creen que soy la misma persona de hace todos esos años? A sus ojos, soy una amenaza. Una vez más, nadie pudo refutarlo. Está bien, si mis palabras por sí solas no los convencen, hagamos esto. ¿Qué tal si hacemos la paz oficial? Formaremos una alianza y compartiré mi investigación con sus facciones. ¿Creen que podrían confiar en mí entonces? La mayoría de los no líderes en la sala estaban sorprendidos, a excepción de Bali y Takauji, quienes ya habían sido informados de sus intenciones antes de que la reunión hubiera comenzado. No puedo evitar estar del lado de Azazel en esto, dijo Michael. Con Dios y Lucifer desaparecidos, que nuestras facciones continúen como están solo resultaría en una destrucción mutua. Además, Azazel de hecho no ha hecho ningún intento de librar una guerra contra nosotros desde la última. Así que le creo cuando se proclama defensor de la paz. Sircech suspiró. De hecho, tienes razón. Nuestras 3 poblaciones están en declive, sería mucho mejor para todas nuestras razas si hubiera paz entre nosotros. Con nuestra necesidad de humanidad para seguir existiendo, deberíamos poner nuestros recursos combinados en nutrirlos y cuidarlos. Sacred Gears y reencarnación, los humanos eran un recurso, uno que no podían permitirse dejar que se extinguiera. Entonces está decidido. Azazel sonrió. Nuestras facciones tendrán paz. Es extraño. ¿Por qué todos le tienen tanto miedo a Azazel? Si estamos hablando solo de poder, Sircech probablemente podría vencerlo con algo de esfuerzo como mucho. Mencionó algo sobre el antiguo él, Azazel, ¿cómo eras en ese entonces para tenerlos tan nerviosos? Su contratista se había vuelto más misterioso para él de lo que ya era. Sin embargo, continuó Azazel. Antes de poner algo por escrito, ¿no deberíamos escuchar primero las opiniones de quienes nos rodean? Después de todo, ellos son nuestro futuro. Muy bien. No veo ninguna razón para no hacerlo. Está bien. Entonces, empecemos contigo, Emperador Dragón Blanco. Bali, ¿qué te parece la paz? Bali simplemente se encogió de hombros en respuesta. Mientras tenga oponentes fuertes con los que luchar, no me importa. Azazel no siguió con su interrogatorio. ¿Y tú, Emperador Dragón Rojo, qué piensas? Se volvió hacia Issei. Realmente no entiendo muy bien la política y todo eso, pero la paz me parece bien. Genial, ¿y tú, mago de clase definitiva no registrado San? Ahora era el turno de Takauji. Tú eres mi contratista, si quieres la paz, yo también. Bonito, con eso fuera del camino podemos continuar, y entonces sucedió. El tiempo parecía haberse detenido de la nada, dejando solo un puñado de figuras aún capaces de moverse. ¿Qué está pasando? De repente, hay un peso enorme presionándome de la nada, cada movimiento que hago se siente como si algo estuviera tratando de congelarme en el lugar. Bueno, esto es inusual, alguien parece haber detenido el tiempo mismo. Anunció Azazel con demasiada naturalidad. Veamos aquí, comenzó a observar a los que aún podían moverse uno por uno. Gyoudo, Issei y Bali parecen estar protegidos por sus dragones, ese caballero tiene su Sacred Gear evolucionado y el otro caballero tiene su Holy Sword. Y el resto de nosotros estamos protegidos por nuestra fuerza bruta. Azazel miró a Takauji, quien de hecho tenía suficiente fuerza para seguir moviéndose, pero no lo suficiente para hacerlo cómodamente. Aquí, el gobernador arrojó una daga con forma de lanza hacia Takauji. Con su ayuda deberías estar bien, al menos por el momento. Mi estimación es que si esperamos lo suficiente, eventualmente todos estaremos congelados. Gracias. No esperaba que disgustado. Hasta cierto punto, pero es agradable estirar mis músculos de vez en cuando. Parece que los perpetradores han decidido darse a conocer. Azazel señaló por la ventana, revelando la vista de cientos de siluetas con forma humanoide que comenzaron a aparecer en el cielo. Cada una de ellas flotando en el aire. Gyoudo, este poder pertenece a ese medio vampiro, ¿verdad? Issei asintió. ¿Secuestraron a Gasper? Por eso necesito que tú y esos caballeros vayan a salvarlo. Por mí está bien, pero ¿qué pasa con esos bichos raros de ahí afuera? Señaló la ventana. Azazel sonrió, mirando a su mago recién contratado. Dado que los otros líderes aquí probablemente sienten curiosidad por tu fuerza Demon-kun, tengo una misión para ti. ¿Sí? Mata a todos los que están ahí afuera y asegúrate de que nadie interfiera con los esfuerzos de Gyoudo por rescatar al medio vampiro. Takauji sonrió, inclinándose con una mano sobre su pecho como lo haría un noble. Tus deseos son órdenes, dijo en broma.
El mago no dudó, ya se dirigía al exterior mientras se preparaba para enfrentar a las personas lo suficientemente audaces como para invadir su hogar. Especialmente con su fuerza inmensamente mediocre. ¿Acaso necesitas que me enfrente a estos don nadie? No, pero necesito que puedas moverte correctamente, y por lo que parece, quien sea su líder aún no ha aparecido. Así que podría necesitarte dependiendo de qué tan fuerte sea. Esperaba que esta no fuera otra situación de Rainare donde el enemigo era realmente tan débil como parecía. Tener un dispositivo capaz de controlar por la fuerza el Sacred Heart de otra persona tenía que requerir al menos cierto nivel de competencia. Takauji usó vacío, invocando la espada que Azazel había considerado un fracaso y sujetándola firmemente entre sus dedos. Es hora de tu debut, Sayafushi. Azazel le había recomendado que le diera un nombre a la espada debido a su naturaleza terriblemente única, y dado que Sayafushi probablemente sería su compañera durante mucho tiempo, hizo exactamente eso. ¡Bam! Abrió de una patada la puerta principal del edificio y los ojos de todos los invasores se posaron en él de inmediato. Veamos, ¿cómo debería hacer esto? Takauji decidió adoptar una pose con los brazos bien abiertos y una sonrisa débil pero cruel plasmada en su rostro. Bienvenidos a mi pueblo Kuo. Queridos invasores. Su maná comenzó a brotar de su ser, infundiendo en las figuras encapuchadas que estaban sobre él un miedo como nunca antes habían experimentado. Les ofrecería un mejor saludo, pero mi jefe los quiere a todos muertos, así que, sí, creo que todos ya saben lo que está a punto de suceder a continuación. Los magos que flotaban sobre Takauji se miraron entre sí, el sudor goteaba por su piel haciendo que sus túnicas de cuerpo completo se pegaran. Todos parecían estar indecisos, charlando constantemente entre ellos mientras presumiblemente intentaban idear algún tipo de plan para lidiar con la amenaza debajo de ellos. No entiendo, ¿por qué están todos tan sorprendidos? La voz del mago captó su atención. Decidieron atacar un evento con algunas de las personas más fuertes que existen presentes. ¿De verdad esperaban que esto fuera algo más que una misión suicida? Si es así, entonces estoy horrorizado. Los ojos de Takauji no irradiaban nada más que puro aburrimiento. Su sentido de maná le decía que cada uno de los magos encapuchados eran de clase media en fuerza como máximo. En otras palabras, eran hormigas. No tenía sentido para él, claramente no tenía sentido enviar a estas personas a atacar a los que estaban en la conferencia. Capturaron a un medio vampiro que aparentemente es responsable de detener el tiempo, y de hecho hay un reloj en juego que determinará si las personas que aún pueden moverse también terminan congeladas. Sin embargo, para que eso suceda, tendrían que detenernos. ¿De verdad creen que alguno de ustedes es capaz de detener a alguien aquí? Con su nivel de fuerza, la presencia del mago de clase suprema comenzó a hacerse más fuerte, su aura se encendió cuando la atmósfera a su alrededor experimentó una caída repentina de temperatura. Los pelos de la nuca de los magos se erizaron cuando todos retrocedieron. Ninguno de ustedes planea responder, ¿verdad? Takauji suspiró. Esperando poder al menos obtener una idea de lo que podría causar una tontería tan descarada. Está bien, seguiré adelante y les daré el beneficio de la duda. Pueden tener un golpe libre, usen su ataque más fuerte. Con suerte, todos tienen algo bajo la manga que al menos pueda rasguñarme. No había necesidad de arrogancia por parte de Takauji, la diferencia de fuerza entre él y ellos era clarísima. Bien, podría usar esto como una oportunidad para probar mi nueva habilidad, espero haber logrado que funcione como se esperaba por ahora. Nueva habilidad. Ya lo verás. Todos los terroristas encapuchados asintieron entre sí, comenzando a cantar cuando Takauji notó que un fenómeno extraño comenzaba a ocurrir con su mana. Formaron una conexión conjunta con su mana, lo que significa que probablemente estén a punto de usar algún tipo de ataque combinado. Hay alrededor de 100 de ellos, por lo que es posible que realmente logren algo. Oh, bueno, todo lo que puedo hacer es esperar y ver. Takauji permaneció inmóvil con la punta de Sayafushi apuntando hacia el suelo, simplemente esperando su ataque. Dado que Issei, Shinobi y Kiba estaban a cargo de liberar al medio vampiro, no había necesidad de que se apresurara. Mientras mantuviera a los magos donde estaban en ese momento, todo procedería sin problemas. Extendieron sus brazos y abrieron sus palmas, un enorme círculo mágico formándose frente a ellos apuntando hacia Takauji. No te preocupes por poner fuerza en apuntar la cosa, no me moveré ni un centímetro, lo prometo. Solo concéntrate en aumentar la fuerza bruta de ese hechizo. Probablemente no lo escucharían ya que él era su oponente y todo eso, pero pensó que valía la pena intentarlo.
El círculo comenzó a iluminarse, los símbolos rúnicos se movieron y reorganizaron dentro de la construcción. El maná continuó acumulándose dentro mientras el resplandor del hechizo se volvía cegador. Takauji, por otro lado, simplemente continuó mirando sin rumbo a su alrededor. Aparentemente perdido en sus pensamientos. Casi lo olvido. ¿No se suponía que debía comprar alimentos hoy? Si recuerdo correctamente, necesitábamos tomates, lechuga, carne de res, boom. Una bala gigantesca compuesta completamente de mana salió disparada de su círculo conjunto, estrellándose directamente contra Takauji mientras su entorno estallaba en una nube de polvo. Todos los magos contuvieron la respiración mientras esperaban el resultado. Habían sentido el ataque, eso era seguro. Pero aún quedaba por ver si realmente era efectivo. Ella también quería helado, ¿no? Mierda, aunque olvidé qué sabor pidió. ¿Era chocolate belga? No, creo que en realidad era fresa. Fafnir, ¿puedes buscar en mis recuerdos rápidamente y decirme? Así no es como funciona, solo puedo leer lo que realmente recuerdas. Si pierdes un recuerdo, entonces también lo pierdo para mí. ¿Cómo se supone que accedo a algo que no existe? Maldita sea, Rainare se pone de mal humor cuando no le hago la lista de compras al pie de la letra. La última vez que lo arruiné, puso salsa picante en mis panqueques como venganza. Takauji era terrible con la comida picante, de alguna manera incluso en su cuerpo evolucionado. Era básicamente un dedo medio del mundo hacia él. Por cierto, estás en medio de una pelea en este momento. Cierto. Mi culpa. Perdón por el silencio, tengo muchas cosas en la mente en este momento. Los magos invasores quedaron horrorizados, sin saber qué pensar mientras Takauji salía del humo ileso. La única diferencia entre la presencia de líneas negras con forma de vena ligeramente luminiscentes que se arrastraban por toda su piel. Este era Nulbene, su propia versión del Ixbene que desarrolló con la ayuda de Azazel durante la semana de entrenamiento antes de la conferencia. Como un humano, no podía replicar la habilidad, pero con su nuevo cuerpo lo imposible se había vuelto posible. Como puedes ver, tu ataque no fue realmente tan efectivo. Sin embargo, me ayudaste a probar si mi técnica funcionaba o no, así que gracias por eso. Poniéndolo en perspectiva, el ataque conjunto que acababan de usar estaba en el pico de la clase alta en términos de poder. Y como decidió enfrentarlo de frente, en realidad lo habría arañado, sin embargo, con Nulbene agregado a la ecuación. Su defensa simplemente se había vuelto demasiado abrumadora para que eso sucediera. Realmente no me gusta mostrar tanto mi ego, ya que prefiero terminar las peleas bastante rápido. Así que seguiré adelante y terminaré esto ahora. Chasqueó el dedo y un charco oscuro de maná de oscuridad apareció frente a él. 100 zarcillos salieron disparados de la masa, cada uno enroscándose alrededor de los cuellos de los magos que estaban sobre él. Esta técnica no era otra que cuerda umbral, de la que había renunciado a gran parte de la calidad a cambio de cantidad, ya que sus oponentes eran demasiado incompetentes mágicamente y físicamente débiles para resistirse. Lo haré indoloro. El sonido de los huesos estallando resonó en la atmósfera, cada una de las figuras encapuchadas tenía el cuello roto 180, un mar de cadáveres cayendo al suelo como moscas, mientras la cara de Takauji se arrugaba un poco. Eso fue brutal. No es broma, creo que me quedaré con la espada de ahora en adelante. Toda la broma del rey demonio podría convertirse en algo si sigo haciendo cosas así. Al mirar los cuerpos, algo que Azazel le había dicho antes de que comenzara la conferencia se repitió en su mente. Espera un minuto, Azazel mencionó algún tipo de organización que su vicegobernador había estado vigilando, ¿no? ¿La Brigada del Caos? ¿Por qué no pensé en eso antes? Hasta ahí llegó su supuesta inteligencia. Prestaste más atención a la lista de la compra de tu novia que a las palabras de advertencia de tu contratista. Qué tierno. Cállate. Por lo que le habían dicho, el grupo había estado reuniendo miembros de las 3 grandes facciones. Es decir, centrando sus esfuerzos de reclutamiento en adquirir criminales y rebeldes, incluso teniendo algunos portadores de Sacred Heart entre sus filas. Azazel incluso había confirmado la existencia de algunos engranajes de nivel Longinus dentro de su grupo. Y el líder no era otro que Otis, el dragón Ouroboros. Una existencia temida incluso por el mismísimo dios cuando todavía estaba vivo. Alguien que se encontraba en lo más alto de la cadena alimentaria. Parece que lo lograron. De repente, Takauji sintió que el peso que lo oprimía se desvanecía por completo, lo que indicaba que el medio vampiro había sido rescatado.
Qué decepción, esperaba algún tipo de pelea de alto nivel, pero todo lo que encontré fue un grupo de don nadie con disfraces de Ayouen. Lo siento Nulbene, tendrás que esperar un poco más antes de obtener una prueba de campo adecuada. Tú también, Sayafushi. Bueno, eso fue bastante anticlimático, ¿no? Azazel se acercó a Takauji por detrás, con el resto de los líderes de facción a cuestas. Sí. Esperaba mucho más de personas lo suficientemente audaces como para atacar este evento, pero parece que estaba equivocado. Suspiró, devolviéndole a Fafnir al gobernador. Quédatelo, hay algo que quiero probar cuando nos mudemos a Kioto. Azazel ya sabía que Takauji planeaba revelar a Reinare a los Gremori, y hacerlo resultaría en que tendría que dejar Kuoya, que entonces se convertiría en un enemigo del supervisor de la ciudad. Además, revelar su traición y luego proceder a vivir a solo unos minutos de la persona a la que traicionó fue simplemente extraño. Dado que el incidente en sí solo involucraba a un ángel caído de bajo rango y una monja a quienes muy pocas personas tenían en su radar, si es que alguien los tenía, no justificaría ninguna acción de los superiores. Especialmente no en un momento como este en el que recién habían logrado asegurar la paz entre las tres facciones. ¿Prueba? Takauji inclinó la cabeza. No te preocupes por eso por ahora, tanto Azazel como Takauji se dieron la vuelta, notando que un círculo mágico perteneciente al Leviatán comenzaba a manifestarse. Lo cual no tenía sentido ya que el Leviatán estaba literalmente a unos pocos pies de distancia de ellos. ¡Qué sorpresa! Las tres facciones no solo se encuentran entre sí, sino que actúan como si fueran amigas. Una mujer alta con anteojos apareció del círculo, armada con una figura voluptuosa y piel bronceada acompañada de un largo cabello castaño peinado en un moño. Llevaba un vestido violeta extremadamente escotado con aberturas altas, revelando una gran parte de sus pechos y piernas. ¿Kateria Leviathan? Azazel fue el primero en hablar, pareciendo reconocer la figura frente a él. Me sorprende que todavía estés viva y coleando, ¿estás aquí para hacer otro berrinche? However, el gobernador no parecía tomarla en serio en lo más mínimo. A pesar de saber muy bien con quién se había afiliado. ¿Quién es ella?, preguntó Takauji. Ella era una Leviatán potencial, hasta que Serafall reclamó el papel. Incluso el mago de Azazel no parecía estar tan interesado en la mujer, sintiendo una gran cantidad de fuerza que venía de ella, pero nada que lo pusiera en marcha como cuando luchó contra Cocabiel. Preferiría que una raza inferior no pusiera mi nombre en su boca tan a la ligera. Azazel, gobernador de los cuervos. Eso no es bueno, Kateria, ahora que nuestras facciones están en paz, no podemos juzgarnos unos a otros por su raza. Habló como un maestro que sermonea a un niño de preescolar rebelde. Por otra parte, estás trabajando con la Brigada del Caos, ¿no? Junto con el resto de esos tontos empedernidos. Molestamente bien informado como siempre, chasqueó la lengua. De hecho, casi toda la facción del viejo Satán se ha aliado con la Brigada del Caos. Y estoy aquí en nombre de ellos para recuperar lo que es legítimamente nuestro. Destruiremos este mundo hasta su núcleo y lo reconstruiremos en uno mejor de lo que tú lo has convertido. Quiero decir que estoy totalmente a favor de perseguir tus sueños y todo eso, pero ni siquiera tienes la fuerza para eliminar a uno de nosotros, los líderes de la facción, y mucho menos a todos juntos. Comenzó a rascarse la perilla con una expresión distante, molestando aún más al ex Leviatán. Oh, bueno, puedo decir solo por tu rostro que no estás en condiciones de escuchar razones. Demon-kun. Llamó a su mago. ¿Sí? ¿Sabes qué hacer?, dijo en un tono aburrido mientras se hurgaba la oreja con su dedo meñique. Ganándose un asentimiento rígido de Takauji. ¿Puedes encargarte de esto tú solo, no? Preferiría no usar mi fuerza en una hormiga, es indecoroso. Sí, al menos tendré la oportunidad de darle a Sayafushi una prueba bastante decente. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.